Gracias por seguir Telemedios, Canal 8, La Entrevista. Recibo mi segundo invitado en la entrevista de este domingo, Alexander Hermoso, regidor del Partido Acción Democrática ante el Ayuntamiento de Santiago. Él es también abogado y catedrático universitario. Alexander, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por esta oportunidad y muy buenos días este domingo para ese público que está ahí en esta entrevista. Feliz de estar aquí acompañándote hoy. Muchas gracias, Alexander. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser regidor, concejal? Es tu primera experiencia, ¿verdad? Tiene 2 años ya. ¿Qué tal ha sido? Así es, bueno, han sido 2 años de mucho aprendizaje. No me imaginaba muchas de las cosas, obviamente, que desde afuera uno había podido tal vez percibir como sociedad civil. Es distinto estar en el día a día, en el lido metido, tal vez por decirlo así. Pero de lo más enriquecedor, Manuel, ha sido ver cómo hay muchas cosas que desde los ayuntamientos pueden darle esa solución a una población. Cómo hay trabajos a pequeña y a gran escala que requieran tal vez más tiempo, más meses de dedicación, pero que pueden percibirse inmediatamente en la población, y es muy diferente a lo que uno, por ejemplo, piensa cuando ve a un diputado, un senador, con legislaciones y asuntos de importancia nacional, pero el día a día de un ciudadano, que puede ser su acera, su contén, el problema del drenaje pluvial mediano, no en la gran escala que necesitamos en Santiago. Así que te diría que es eso, muy enriquecedor y de muchos aprendizajes constantemente. ¿Tú asistes siempre a las sesiones que se realizan en el Consejo? Sí, tenemos las sesiones ordinarias que se debe realizar por lo menos una al mes. En estos 2 años no he faltado a ninguna, o sea, un 100% de asistencia en todas las ordinarias. Y en las extraordinarias, pues alrededor de un 90%. Las extraordinarias son las que se convocan por determinados asuntos puntuales, que a veces incluso puede ser la noche anterior, la misma mañana, que ahí sí he tenido a veces algunos días que me ha coincidido con asuntos laborales también o cosas fuera de la ciudad, pero son asuntos muy puntuales, esas extraordinarias, como por ejemplo podría ser la declaratoria de un duelo municipal, pero a las ordinarias hasta ahora he logrado el 100% de asistencia. Vi que recientemente presentaste la rendición de cuentas. ¿Qué pudo usted presentar? ¿Qué la gente apreció? ¿Qué se ha hecho en este tiempo? Bueno, en este segundo año, también lo hicimos el año pasado, que ahí aprovechamos para inaugurar nuestra oficina en el ayuntamiento. Como éramos un partido nuevo en esta gestión, pues no teníamos ese espacio. Y este año lo hicimos en nuestra casa de O de Santiago, de Opción Democrática en Santiago, ubicada en la calle R. César Tolentino, en Los Pepines, en el número 14. Y lo primero que hicimos allá fue inaugurar el Salón Sobeida Cepeda, una militante fundadora de Opción Democrática y también activista por los derechos de la mujer, que falleció el año pasado. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, ese es Santo Domingo, ahí vemos la imagen de la sede principal en Santo Domingo, pero en la casa de aquí designamos con ese nombre el Salón de Actividades. Y una vez inaugurado, pasé a dar mi segunda rendición de cuentas. Una rendición de cuentas donde obviamente el trabajo que habíamos hecho en nuestro primer año aumentó y también se diversificó en otros aspectos. Hay cosas que son del día a día, como el tema de las aceras, los contenes, sin dudas. Para nosotros uno de los puntos que resultó importante resaltar y de embellecimiento, por ejemplo, para la ciudad, o ese mural que tenemos ahora en la ampliación que se hizo de la Estrella Sadalá con República de Argentina, en una parte que se dieron las guías Scouts. Bueno, solicitamos que ahí se hiciera un mural en honor al trabajo de las guías Scouts, y ahí está, para nosotros, de esas cositas mínimas, pero que embellecen la ciudad. Pero igualmente el trabajo interno, lograr, como hicimos el año pasado, que se votara a favor del voto electrónico en las sesiones, algo de ese trabajo interno que estamos tratando de desarrollar allá. ¿Y qué es el voto electrónico? Bueno, en las sesiones hasta ahora, lo que manda la ley es que mínimamente se haga votaciones a mano alzada y que el secretario municipal cuenta. Entonces, si hay 35 regidores en la sesión, se hace una propuesta. Ahí está, ya está un poquito. Esa es la foto de Google. Voy a verificar si tenemos alguna foto para mandarte, la del local actual, porque ese ya tiene nuestros retoques y nuestro color marrón, pero esa misma es la ubicación. Entonces te decía, las elecciones, por ejemplo, se hacen en la actualidad
allá cuando se hace una propuesta levantando la mano. El secretario municipal cuenta, pero muchas veces vienen las discusiones de si contó bien o no contó mal, no son estos votos, son más, son menos, y vienen esas situaciones. Bueno, con el voto electrónico, que esperamos que sea implementado antes de que concluya este año, ya vamos a tener un sistema donde en una pantalla va a decir cuántos sí y cuántos no, que simplemente ahora en el acta hace constar de que fue aprobado. No se hace constar, a menos que uno solicite, como me ha tocado en algunas situaciones, secretario, que conste en acta que Alexander Hermoso no votó. Si no se hace eso, simplemente el acta va a decir aprobado. Pero ahí no se sabe ni quién votó o quién no votó. Entonces, el sistema electrónico también va a fortalecer la transparencia de quiénes votan por determinadas situaciones de las que se presenten allá y quiénes no voten en esa misma situación. También la participación y la vinculación con diferentes sociedades, de los diferentes grupos de la sociedad civil. Y eso se manifestó en esa asistencia que tuvimos allá la otra semana. Te podría decir que hemos estado trabajando y estuvieron por allá juntas de vecinos, como la de la Trinitaria, la del sector Miraflores, que aunque está en la 1, yo siempre digo, yo soy regidor de Santiago, si hay una problemática en la que yo pueda colaborar, no importa de dónde sea. Así que a nivel de junta de vecinos, por ejemplo, te diría que estuvieron esas dos, más el Embrujo Tercero, por ejemplo, que sí es de mi circunscripción. A nivel de grupos como la Asociación Scouts, donde logramos que se incluyera una subvención para el Grupo Scout de Santiago en el presupuesto de este año, y allá estuvieron en la rendición de cuentas también. Otras entidades en las cuales a veces participamos nosotros colaborándoles a ellos, como la Fundación Solidaridad o el Plan para el Desarrollo, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, que también nos acompañaron, entre otras tantas. Es una muestra, Manuel, de cómo estamos trabajando, que no es simplemente estar en las sesiones, porque eso es parte del trabajo, participar en las sesiones, pero eso es un día del mes. Hay que estar todos los días en las calles trabajando, haciendo eso que se prometió en campaña, mínimamente garantizando que se pueda realizar, porque los regidores, y para que lo sepa el público, los regidores no manejamos presupuesto, no manejamos personal. Nuestro rol de fiscalización y de llevar propuestas, la ejecutoria depende de la alcaldía. Por eso muchas veces, pero se aprobó tal cosa el año pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que desde la alcaldía no se le ha dado cumplimiento y nosotros tenemos que trabajar en la alcaldía impulsando precisamente que en la agenda, que el alcalde tiene su agenda y le respetamos su agenda de ejecutorias, pero también vamos buscando esas brechitas de incorporar las cosas que proponemos a través del Consejo. Estoy conversando en la entrevista de este domingo con Alexander Hermoso, regidor del Partido Opción Democrática. Alexander, hay una situación que tenemos en Santiago con el asunto del tránsito, un caos, un desorden, no disponemos de parqueos públicos, tenemos privados, pero también hay un problema grave desde la alcaldía. Bueno, tú no eres de ese partido, pero ahí hay unas grúas que pasan el día entero llevando vehículos y uno se pregunta, ¿quién es que favorecen esa grúa? Que si no hay espacio, si no hay parqueo, ¿por qué no son un poquito más flexibles con los conductores, con la población? Mira, lamentablemente la realidad de Santiago, que es una realidad histórica, por así decirlo, con ese tema, pero que se va agravando en la medida que hay más vehículos en las calles. Eso pasa en el país entero. No vemos que desde la alcaldía hay un plan integral, que es lo que hemos demandado y hemos propuesto también, un plan integral para resolver los temas de los estacionamientos, por decir algo, pero también la movilidad. Muchas veces la alcaldía en estos 2 años hace uso de la construcción del monorriel, del teleférico, como parte de esa solución vial, pero no es la realidad. O sea, en nada impacta la movilidad el hecho de que tengamos el teleférico eventualmente funcionando, que no sabemos cuándo, porque ya se ha pospuesto 7 veces la fecha de entrega. Pero eventualmente cuando eso entre en funcionamiento, ¿eso solo soluciona el problema del tránsito en Santiago? No, porque efectivamente hay un tema principal ahí de estacionamientos que hemos aspirado y hemos hecho algunas propuestas tratando de que se garantice eso como parte, efectivamente, que las grúas estén, sí. Lamentablemente las grúas que le representan ahora mismo grandes ingresos al ayuntamiento día a día,
es notorio, sobre todo para los que estamos allá laborando, que vemos el flujo de esas grúas, que cada una en promedio cobra 4,000 pesos cada vez que está un vehículo allá. Pero ¿qué hemos dicho, por ejemplo, de las grúas? Se han concentrado en su mayoría en los entornos de las clínicas. Y muchas de ellas vienen con vehículos de alguien que esté en la emergencia. Se hizo la propuesta, vamos a trabajar con las clínicas para a quienes llegan en esa situación puedan tener una documentación que aunque le lleven el vehículo, inmediatamente llegue allá con esa documentación que demuestre que estaba en emergencia, no haya que estar llamando a un regidor o al director de tránsito para resolverlo. Ahora, vamos a salirnos también del área de las clínicas, porque aquí el día a día de los taxis, haciendo lo que les da la gana y tomando espacio público para sus bases, el tema de las agencias de carros, de los lavaderos. Entonces, no es por qué enfocarnos simplemente en los de las clínicas. Vamos a hacer el trabajo integral, pero además, aparte de hacer eso y liberar espacio en las calles, vamos a trabajar en los parqueos públicos. Vamos a fomentar un plan como estaba depositado, estaba presentado allí en la alcaldía hace un año, pero no, al día de hoy no hemos visto su ejecución. Vamos a fomentar un plan de esos solares que están baldíos, sean públicos o privados. Vamos a convertirlos en estacionamientos para darle alternativas a la sociedad, porque no tenemos ahora mismo una alternativa que no sea dejarlo en la calle. Entonces, tenemos que trabajar en eso y vuelvo y digo, un plan integral, que tengamos parqueos públicos donde se puedan dejar los vehículos, que efectivamente haya un transporte público masivo eficiente, sea con los autobuses, con el monorriel o el mismo teleférico, que en algún momento estarán listos y comenzarán. Pero vuelvo y digo, un plan integral, porque solo el tema de las grúas no resuelve nada. Esta semana precisamente un amigo estaba en el Cabral Ibáez, Alexander, con su hijo grave. No encontró parqueo en el Cabral Ibáez, lo dejó ahí afuera y se lo llevó la grúa. Un problema serio. Alexander, sí, sobre todo, perdón, porque las mismas instituciones públicas, si nos vamos a buscar las diferentes oficinas públicas en Santiago, ninguna tiene el parqueo que demandaría el servicio que ofrecen. Tú tienes muchas veces instituciones públicas que ocupan la acera con sus vehículos de trabajo. Entonces, si ese es el ejemplo, bueno, es un mal ejemplo. Y si el ejemplo debe comenzar por la casa, como dije yo, cuando comenzó el tema ya de las grúas, yo le dije en una sesión, si queremos comenzar a solucionar el problema del tránsito y de la ocupación de espacios públicos, como las aceras o las calles como estacionamiento, vamos a dar el ejemplo desde la casa y que tanto la alcaldía como los regidores hablemos con nuestros familiares y amigos que tengan negocios para que dejen de utilizarlo. Es el mejor ejemplo que podemos poner, el de la casa, pero lamentablemente esa no es la realidad el día de hoy. No quiero concluir, Alexander, la entrevista sin preguntarte qué desafíos tenemos para Santiago. Quiero que brevemente toquemos el tema de la calle del Sol, un problema tremendo que el gobierno no ha podido dar conclusión. Quisiera escuchar tu opinión breve con esos dos temitas. Bueno, siendo breve, porque es un tema complejo, pero siendo breve, yo entiendo que la esperanza de Santiago es que el gobierno entienda que Santiago no es una ciudad migajera, porque el gobierno ha entendido que abrir muchos hoyos y comenzar muchas cosas, pero no darle resultados a Santiago, es porque Santiago se conforma con migajas. Entonces, desde que el Estado entienda, y este gobierno, que Santiago no es una ciudad migajera, y que el ayuntamiento también ahí se empantalone un poquito y exija a sus compañeritos de partido resultados, pues la cosa mejoraría. Porque parte de ese problema precisamente del tránsito que hablamos es de cómo se interviene en zonas por el monorriel y el ayuntamiento es ajeno o ni opina después que está hecho. Lo mismo con la calle del Sol, lo mismo con Corazán. La esperanza es que efectivamente ese un solo gobierno que ellos nos prometieron para las elecciones 2024 sea un solo gobierno con todos juntos. Porque ahora mismo Santiago tiene un solo gobierno en el ayuntamiento, un solo gobierno en Corazán, un solo gobierno en el Fitrán, que es la encargada del monorriel, y un solo gobierno en la calle del Sol. Y así. Santiago no puede desarrollarse. Pero Alexander, dame 30 segundos, Fran. Ese solo gobierno, ¿tú crees que este año pueda, porque como tú estás ahí, tú escuchas, ¿verdad? ¿Tú crees que este año se intervenga el hospedaje, ¿verdad? Los trabajos? ¿Qué pasó con la estación de bomberos allá por El Dorado? Bueno, la estación de bomberos ahora aparentaría que ya va a arrancar, porque una de las críticas que le hicimos y que lo conversamos con ellos es que pese a que dieron un primer Picasso en septiembre del año pasado,
A partir de ese primer Picasso, se comenzaron a hacer evaluaciones. Y esas evaluaciones, incluso una cañada al lado que se desborda e inundaba la zona. Ya tengo entendido, estuve por allá la otra semana, pero tengo entendido que ya está resuelto ese tema de esa cañada y ahora es que se va a hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Menos primeros Picassos y más resultados. Que el presupuesto participativo, por ejemplo, del 2026 se ejecuta en 2026. Tenemos un arrastre o un pendiente del 2025, donde solamente una obra se entregó del participativo 2025. Y ya estamos en mayo del 2026 y todavía ni se concluye lo del 25 ni arranca lo del 26. Entonces necesitamos más resultados y menos figureo en primer Picasso. Agradezco la presencia de Alexander Hermoso. Tú eres de los regidores de los más jóvenes, ¿verdad, Alexander? Que tiene la alcaldía. Bueno, ellos a veces me relajan, que parecería más joven de la cuenta. Diríamos que sí, hay un promedio entre 40 y 50 en lo que yo estoy. Hay dos que son las más jóvenes, de 26, 27. Pero diría de los más nuevos sí, porque hay muchos de ellos que ya tienen varios periodos o han estado en el Estado participando de otros papeles, pero ahí estamos, tratando de que, como dicen por ahí, no nos saquen más canas o no se nos caigan más los cabellos, así que... Pero tú vas a seguir, te vas a reelegir, ¿verdad? Es posible, estamos en conversaciones y análisis para continuar trabajando en la vida municipal, porque entendemos que esa es la vía para las soluciones más directas. Así que ya veremos en los próximos meses y cuando se inicie formalmente el tema de la precampaña, a dónde estamos. Así que a la gente que siga atenta, que en nuestras redes, Alexander Hermoso en Instagram y Alex Hermoso en Twitter, por ahí vamos a dar las informaciones, pero también ahí pueden escribirnos, Manuel, para cualquier inquietud que tengan, verificar nuestra rendición de cuentas, ahí hay un enlace donde pueden ver nuestro informe y estamos a la orden para todo el que esté en Santiago y requiera alguna información o nuestro servicio, que para eso nos pagan, para trabajar a Santiago. Muchas gracias, Alexander Hermoso, regidor del partido Opción Democrática ante el Ayuntamiento de Santiago, también es abogado y catedrático universitario. Justamente con él concluimos la entrevista de este domingo. Gracias por la amabilidad de su atención y siga con Telemedios, Canal 8.